Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Algunos expertos dicen que estamos viviendo una de las mayores crisis de transporte marítimo y de suministros de la historia moderna. Una conjunción perfecta de diferentes factores que han provocado escasez de muchos productos y también el aumento de los precios sin precedentes. En minutos veremos cuáles son precisamente esos factores. La llamada crisis de los suministros o la crisis de los contenedores también ha golpeado con fuerza a Estados Unidos, a Europa, también a China, pero América Latina también se ha visto afectada, ya vamos a ver en qué forma. Y la mala noticia es que no parece que pueda solucionarse de manera inmediata. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que tal vez puedan empezar a ver algunas soluciones a partir del año entrante. Veamos el siguiente reporte. Hasta donde alcanza la vista, la cola de buques y sus contenedores multicolores se extiende en los puertos estadounidenses, los de Los Ángeles y Long Beach principalmente. Todos los barcos están en el océano. Queremos trabajar, pero mira, ahora mismo no podemos hacer nada. A medida que se acercan las fiestas de fin de año, la administración estadounidense pidió a las empresas de transporte y logística que trabajen día y noche para desatascar los puertos. Se trata de un primer paso clave para trasladar toda nuestra cadena de transporte y suministro nacional a un sistema 24/7. Más de 20 meses después de que el brote inicial de coronavirus obligará a China a cerrar fábricas y dejará de funcionar la mayor máquina exportadora del mundo, el flujo mundial de mercancías sigue siendo un desastre. Las causas son múltiples y una crisis alimenta a la otra. Inicialmente, las duras restricciones en China y Europa paralizaron embarques desde el resto del mundo. Los puertos se congestionaron de buques que no pudieron ni descargar ni cargar. Al mismo tiempo, la pandemia cerró fábricas y ralentizó la producción global. Pero luego de este colapso mundial del comercio, surgió un vigoroso aumento de la demanda de bienes locales e importados, una gran parte de los cuales se transportan en buques portacontenedores. Y las principales potencias productoras, como el sudeste asiático, luchan por seguir el ritmo. Ante este panorama, los costes de transporte están destinados a explotar. Las empresas que habían tratado de evitar llevar estos costes a los clientes podrían verse en la necesidad de hacerlo a medida que la crisis de suministro se prolonga. En este episodio del debate de France 24 analizaremos cuál es la situación, su posible solución y sobre todo en qué consiste. Vamos a ponerlo en palabras simples para poder entender qué es lo que está sucediendo y cómo se traduce eso para el bolsillo del consumidor. Hoy en el debate, crisis de suministros, la tormenta perfecta. Para analizar este tema hemos invitado a Magdalena Vaz Balizio. Ella es investigadora postdoctoral del Instituto de Derechos Humanos y Empresarias de la Universidad de Monterrey. También es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Está también con nosotros Daniela Dib. Ella es periodista de negocios y tecnología. Fue editora adjunta de la revista Fortune en español. Y aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Guillermo Sinisterra, analista económico y también docente de macroeconomía avanzada y también de finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como France24 o @France24 mejor _ES y @Santilogo. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Pues quiero comenzar entonces con Guillermo aquí en el estudio de France 24. Veíamos en el reportaje previo las causas que llevaron a esta crisis de suministros. Pero lo que uno pregunta para iniciar este debate, o lo que le quiero preguntar, Guillermo, es si faltó una coordinación a nivel internacional para esa reapertura económica después del gran momento en el que el mundo entero estaba en un confinamiento y el mundo prácticamente se paralizó. Pues, Santiago, la verdad es que es muy difícil poder coordinar una operación logística de ese nivel. O sea, estamos hablando que el mundo entero se paralizó, el mundo entero estuvo quieto en todas las líneas de suministro durante todo el tiempo, y tan pronto llegaron las vacunas y comenzaron a aplicarse de manera masiva en diferentes sectores, la economía comenzó, todo el mundo comenzó a pedir bienes y servicios y comenzó a pedirlos ya.
O sea, yo quiero todo y lo quiero ya, es lo que está pasando. Pero las fábricas no tenían materias primas, las líneas de producción estaban oxidadas y digamos que faltó no solamente coordinación, sino que cogió por sorpresa el aumento en la demanda tan extraordinario que se dio. Entonces, eso fue lo que... Magdalena Vaz Bilicio, le pregunto lo mismo, faltó una coordinación a nivel internacional para poder engranar los diferentes puntos que hacen parte de estas cadenas de suministros. ¿Cuál es su opinión? Creo que faltó coordinación, como faltó coordinación también a nivel de la pandemia o sindemia entre los estados. Pensemos, por ejemplo, en algunos productos en particular, vacunas contra la COVID-19 que recién mi colega las mencionaba. En este caso tenemos un ejemplo muy claro en Latinoamérica. Desde Argentina se fabricaba el principio activo para la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, los envases y el embotellado se realizaba en México. Hubo problemas con el suministro de los envases en México. Tenían el principio activo, pero no la forma ni los objetos para embotellarlos. Falta coordinación, pero también hay otros problemas que son subyacentes. Por ejemplo, los retrasos en la vacunación de los empleados, el aumento en el costo de los fletes, otros problemas vinculados con el cambio climático o, puntualmente, las exigencias que cada vez más se están dando desde la sociedad civil y desde la sociedad en general de cadenas globales de suministro más limpias y más ecológicas. Sí. Y Daniela, para cerrar esta primera ronda de preguntas, ¿cuál es su opinión sobre esta situación, esta falta de coordinación, que es como yo lo he puesto sobre la mesa, pero pues ustedes han añadido otros puntos específicos? Sí, pues además de la falta de coordinación que resulta pues bastante complicada considerando lo integrada que está la cadena de suministro prácticamente en todo el mundo y que, como ya lo mencionaron, se evidenció esta dependencia pues un poco peligrosa cuando cuando comenzó la pandemia. Realmente en regiones como Latinoamérica ha habido un problema particularmente complejo ahorita que se ha reabierto la economía, porque es una región que también ha estado incrementando en su consumo de comercio digital, lo cual también exige que la cadena de suministro de una región que está creciendo opere de la manera más óptima. Entonces, al mismo tiempo en el que se reabre la economía, los consumidores empiezan a demandar más cosas, llega en un momento bastante complejo para todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque pues, la demanda sobrepasa muy rápidamente la oferta. Entonces, no hay tampoco una manera de haberlo solucionado de manera tan fácil desde un principio. La coordinación es desde hace muchos años, ¿no? Entonces, exacerba el problema. Desde hace muchos años, Daniela, sigo con usted para hacer la ronda a la inversa y le pregunto entonces algo que leí de algunos analistas sobre este tema y dicen que esto simplemente es la punta del iceberg, que no es simplemente este problema en los puertos de China y en los puertos de Estados Unidos y Europa, con muchos barcos tratando de llegar para descargar, con tiempos mucho más largos de espera en los slots en los puertos, para luego cargar y regresar. ¿A qué entonces nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que podemos ver más allá de la punta del iceberg? Claro, pues es un problema que se dimensiona desde varios lugares. Perdón, es que está mi sobrina aquí. Principalmente por el hecho de que el problema de los chips, de los semiconductores, revela que solamente un solo país, Taiwán en este caso, concentra el 60% de la producción de microchips. Esto, como ya se mencionaba antes, viene desde una política del país desde los años 70, en el cual se determina que gran parte de la fabricación de estos microchips se va a ocurrir y va a ser una política económica fuerte del país. Y simplemente, como ya se mencionaba, se revela el hecho de que la cadena de suministro está completamente pues topada, ¿no? Está a nivel internacional y es solo un ejemplo de lo que puede venir después. Sí. Magdalena, en la ciudad de Monterrey, ¿está entonces esto dejándonos en evidencia
que la cadena de suministro a nivel internacional está muy concentrada en unos puntos muy específicos. Por ejemplo, 8 de los 10 puertos más grandes o más dinámicos del mundo están en China y desde ahí es de donde se mueve la gran cantidad de carga a nivel internacional y pues prácticamente todos los países del mundo están comerciando con China. Entonces dependemos de ese punto de partida. También rutas establecidas que son controladas. Y estamos viendo entonces que la cadena es como en forma de cremallera, muy cerrada. Sí, es cierto. Creo que el episodio del Ever Given en el canal de Suez nos dio un excelentísimo ejemplo del problema que tú recién planteaste. ¿Qué quiero decir con esto? Un buque atascado en uno de los principales canales del mundo, que recibe el 13% aproximadamente del comercio mundial vía marítima y por el cual cruzan unos 40 buques al día, hizo que casi tambaleara la globalización, algo que no habíamos visto hasta el momento, ni siquiera la pandemia lo había mostrado de una manera tan clara. Este aumento tan importante de algunos puntos del mundo nos demuestra que las cadenas de suministro, al ser internacionales, se hacen cada vez más complejas. El problema tal vez no es la internacionalización, sino la complejidad que esto genera. Puse el ejemplo de las vacunas, podríamos poner el ejemplo de una computadora. Cada una de las piezas de la computadora probablemente sea fabricada en diferentes puntos, transportada vía marítima hasta un lugar donde se ensamble. Luego de allí, otra empresa, porque también vemos el fenómeno de la tercerización, realice la distribución para un continente completo, como puede ser América Latina, y luego empresas, y aquí introduzco otro tema que no es meramente el transporte marítimo, sí. Luego empresas, por ejemplo, de transporte carretero, son las encargadas de realizar la distribución. Y este es el otro gran problema que estamos encontrando, el transporte carretero, además de los problemas en el transporte marítimo, además de las restricciones no arancelarias. Sí. Usted menciona, ya le doy la palabra a Guillermo, Magdalena, usted menciona la globalización, que es un hecho pues, que ya está más analizado a lo largo de las últimas décadas, pero creo que entonces lo que nos enseña esto y también el episodio del canal de Suez es que globalización es directamente proporcional a inmediatez. No puede haber globalización sin necesidad de que tengamos que tener todo tan inmediato, como decía Guillermo, que empezó la reapertura económica y queríamos todo ya, los anaqueles llenos, los supermercados llenos, los almacenes llenos, y tal vez la globalización no puede cumplir ese factor de inmediatez. ¿Cómo lo ve usted, Magdalena? Bien interesante la pregunta porque se está viendo un fenómeno, o se había comenzado a analizar un fenómeno antes de la pandemia vinculado al reshoring, esto es, la globalización es el momento clave del offshoring, sin embargo, volver a producir, volver a almacenar y transportar desde el territorio. Con la pandemia o sindemia, esto tal vez cambió por las propias necesidades de la producción y los problemas puntuales que se estaban dando en algunas regiones del planeta más que otras. Pero me parece bien interesante tener presente que no necesariamente la retirada de la hiperglobalización, como lo mencionan Dani Rodrik, tiene que ser sinónimo de terminar con el offshoring. Yo creo que vamos a seguir teniendo offshoring, pero con una tendencia paulatina, veremos si en el futuro continúa así, a comenzar a producir dentro de las regiones. El ejemplo de la Unión Europea con el ibuprofeno creo que es un ejemplo bien claro. Sí. El principio activo se fabrique allí. Sí, Guillermo, aquí en el estudio de France 24, lo que hemos visto en las noticias y lo que hemos reportado a lo largo de estos días es que el problema está básicamente Estados Unidos con sus puertos que recientemente por orden presidencial, orden federal, están trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana para poder agilizar los procesos. También China está tratando de reactivarse, pero esto no solamente afecta a China y a Estados Unidos y a la Unión Europea. ¿Cómo se ve entonces afectada América Latina en este caso? Bueno, América Latina, como está dentro de los países emergentes, tiene unas líneas de producción que, digamos, dependen menos de la cadena global de suministro.
Entonces, esto, pues obviamente las grandes empresas también están muy alineadas con la cadena de suministro internacional, pero América Latina tiene, entre comillas, la ventaja de que las cosas que se producen son cosas que dependen básicamente del sector minero, del sector de materias primas, y esas producciones se hacen con todos los insumos dentro de los países. Tenemos algunas tecnologías importadas y todo esto, pero todo esto para decir que el impacto sobre América Latina yo creo que va a ser menor que el impacto para Europa, Estados Unidos o China. Hay una cosa importante, nosotros vamos a tener un impacto negativo de otra clase, nosotros vamos a tener un impacto negativo muy grande si estos problemas en la cadena de suministro de los países desarrollados comienzan a impactar el crecimiento económico y comienzan a impactar, digamos, el ingreso y comienzan a llegar menos divisas a América Latina. Ahí sí vamos a tener que es un escenario que ya puede estar pasando. Sí. Entonces ahí sí vamos a tener un golpe fuerte al poder adquisitivo de muchas personas que dependen de lo que llamamos las remesas. Que para allá iba mi pregunta. Entonces, directamente puede que no golpee muy fuerte la región, pero entonces si esto empieza a afectar el crecimiento económico de Estados Unidos o esa reactivación de Estados Unidos, que es tal vez uno de los principales jugadores económicos en la región, y también de China, que es el principal socio ya en América Latina, ahí sí nos va a empezar entonces a frenar a nosotros la reactivación económica que le ha costado tanto a los países. Por supuesto, o sea, sí. En este momento nosotros estamos teniendo 3 veces más el ingreso, por ejemplo, Colombia está teniendo 3 veces más el ingreso de remesas que lo que exporta en café, que todo el mundo está muy orgulloso del café. Entonces, las remesas son supremamente importantes. Si Estados Unidos se comienza a desacelerar, como está pasando, por la inflación, por las cadenas de suministro, porque muchos sectores no se han comenzado digamos, no se han todavía adaptado a la nueva realidad, porque los trabajadores están renunciando. O sea, es una tormenta perfecta, como ustedes lo dijeron al principio del programa. Yo sí creo que vamos a tener un costo alto en cuanto a menos capital entrando al país. Eso va a tener efectos sobre nuestra tasa de cambio, porque va a haber menos dólares disponibles, entonces la tasa de cambio probablemente se va a devaluar y pues digamos, vamos a ver las consecuencias. Daniela, en la Ciudad de México, en la capital mexicana, le pregunto, en ese orden de ideas, de acuerdo a lo que explica Guillermo, ¿se estarían conjugando muchos factores a una rápida velocidad, generando un efecto de bola de nieve para volver a tener tal vez un colapso financiero, un colapso económico a nivel internacional en el futuro? ¿Cómo lo ve usted? Pues es complicado predecirlo como un colapso económico, pero definitivamente va a afectar a la región, como ya dijo Guillermo, en cuanto a las remesas y la disponibilidad de divisas, pero también en el tema inflacionario. El Fondo Monetario Internacional recientemente anunció que la región de Latinoamérica será la que más la que mayor inflación tenga para finales de 2021, arriba del 9%, y México será una de las economías que influya y que empuje este crecimiento casi de doble dígito. Y también afecta a regiones como Brasil y el propio país, ¿no? En mi propio país en donde estoy, puesto que son 2 de los productores principales de vehículos en la región, que también han sido pues afectados por la falta de microchips y de la distribución de este tipo de elementos, ¿no? Algo que también es importante destacar es que viene la temporada decembrina, la temporada una de las más altas en términos de ventas, y insisto con el crecimiento del e-commerce en la región, ¿no? Que es algo importante que está empujando a que muchas empresas que durante la pandemia tuvieron varias pérdidas se migraron a la parte digital, estuvieron creciendo y ahorita por el problema de la cadena de suministro pueden pues verse también afectadas. Entonces, digamos que a corto plazo tendremos que ver en enero cómo sobreviven estas economías después de una de las temporadas más importantes y definitivamente pues los analistas estiman que hasta 2022 se podrá pues bajar un poco el tema inflacionario y se podrá establecer un poco la normalidad en el tema de la cadena de suministro global. Magdalena, en la región de América Latina, teniendo ya claro este panorama y cómo esto nos va a golpear en un efecto, digamos, un poco más tardío que a Estados Unidos y China y a la Unión Europea, ¿quiénes van a ser los más afectados?
los grandes empresarios que existen en nuestros países, que se cuentan con los dedos de las manos en algunos de ellos, o el empresario, el mediano empresario también que se cuentan con las manos de los dedos después de la pandemia en algunos de los países, o el usuario, el ciudadano común, el ciudadano a pie. Creo que el principal afectado va a ser el consumidor. Voy a poner un ejemplo que considero que es muy ilustrativo. Un contenedor de 40 pies. Previo a la pandemia tenía un valor desde China a Montevideo, Uruguay, $2.000. Hoy la cotización para el mismo contenedor, mismo trayecto, son $14.000. Ese monto se traslada al precio de los productos. Por tanto, el más afectado va a ser el ciudadano, la persona, quien consuma bienes todos los días. Sin duda que las empresas también van a ser afectadas, pero suelen ser en estos casos las menos afectadas. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas que van a tomar los estados para hacer frente a esta situación? Para poder coadyuvar a que los ciudadanos sean resilientes frente a una situación que los afecta directamente porque afecta su poder adquisitivo. Magdalena, usted toca justamente la pregunta que iba a poner sobre la mesa para hacérsela a los tres para conocer sus opiniones sobre este tema, y es ¿qué se puede hacer desde nuestras regiones, desde América Latina, que estamos todavía tratando de hacerle frente a la pandemia de COVID-19? Hay algunos países que tienen menos del 50% de la población con el esquema completo de vacunación, y vemos como otros países están ya contemplando la posibilidad de volver a cerrar sus economías de cara al invierno, por lo menos algunos países europeos. Guillermo, aquí en el estudio de France 24, ¿qué se puede hacer en el marco de nuestras economías que son tan dependientes de las divisas y de diferentes temas externos? Yo creo que la gran mayoría de países de América Latina han reaccionado en términos macroeconómicos de una manera adecuada. Básicamente han tratado de que el consumo no caiga, ¿cierto? Entonces para eso tuvieron que dar unos grandes esquemas de subsidios, los cuales se han mantenido durante este año y probablemente se van a mantener durante el siguiente año. Algunos de ellos están, digamos, teniendo en cuenta el tema inflacionario y están comenzando a subir tasas de interés, que no es tan bueno para la economía, digámoslo así, pero es un enfriamiento de la inflación galopante que se está dando en nuestros países y en el mundo entero. Sí. Entonces, si nosotros queremos saber qué hacer, pues esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que es una oportunidad para, digamos, readaptar nuestras líneas de suministro para impulsar los productos propios. O sea, no estoy hablando de un enfoque, digamos, de proteccionismo, pero sí un enfoque de impulsar los productos nacionales, no porque digamos, no por nacionalismo o por ideología, sino en primer lugar es porque lo que tenemos a la mano, ¿no? Y en segundo lugar es lo que más rápidamente podemos comenzar a utilizar. Y yo creo que es un muy buen momento para hacerlo, porque esta crisis muy probablemente va a ir hasta tercer trimestre de 2022, como lo están viendo los analistas, digamos, internacionales. Daniela, su opinión, ¿qué hacer al respecto? Coincido con Guillermo en esta cuestión de incentivar el consumo y el transporte de los productos que tenemos a nuestro alcance en las economías regionales. Sin embargo, definitivamente hay productos de los cuales todavía se va a depender de esta cadena de suministro global, especialmente los tecnológicos, todos los eléctricos, ¿no? Sin duda alguna no hay que quitar el dedo del renglón en que va a ser un proceso largo, pero definitivamente esta cuestión de que los gobiernos sigan apoyando a los pequeños y medianos empresarios, que son sin duda unos de los más afectados, aunque esta pandemia afecta a todos, pero estos apoyos con subsidios y incentivando el consumo también podrían servir sin descuidar esta parte inflacionaria, ¿no? Porque sin duda, aun cuando incluso el presidente de Estados Unidos ha mencionado que esta escalada en precios a nivel internacional a partir de sus propias empresas y productos es transitoria, sin duda no se puede dar subsidios por tanto tiempo, ¿no? Entonces, sin duda, voltear a ver las economías locales, tratar de detonarlas, y pues los consumidores sí tendrán que hacer un esfuerzo
un poco pues más intenso para poder consumir de manera local y reevaluar quizás su consumo de electrónicos en algunos casos. Sí, además que vimos que en algunos países de América Latina los subsidios que pudieron dar los gobiernos fueron para las grandes empresas y para los bancos. En algunos casos no llegaron precisamente a los medianos empresarios o a los ciudadanos. Estados Unidos, porque tiene un músculo económico, ha logrado dar 2 o 3 subsidios generosos a su sector económico y productivo, pero no estamos hablando del mismo músculo. Magdalena, para cerrar esta pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, coincido con mis colegas en cuanto al consumo local. Sí. Me parece sustancial hacer este foco en ese ítem y también al apoyo al mediano y pequeño empresario, que es el que recibe los golpes más fuertes de esta situación. Pero también tomar la crisis como una oportunidad. Voy a poner el ejemplo de la reciente ley de cadenas de suministro limpias y verdes, ecológicas, de Alemania, que busca la debida diligencia de las empresas en estas 2 áreas que son sustanciales, derechos humanos y protección del medio ambiente, que en toda la cadena internacionalizada, como mencionábamos, se combata el trabajo infantil, el trabajo esclavo o aquellas prácticas que destruyen el medio ambiente. Los momentos de crisis suelen ser buenos momentos para repensar lo que veníamos haciendo hasta ahora y comenzar a diseñar el futuro. Tal vez este es el momento de diseñar un futuro más ético y más limpio. Buena reflexión, Magdalena, en la ciudad de Monterrey, en el norte de México. La crisis siempre será una oportunidad para poder mejorar algunas de las cosas que tenemos en marcha en este momento. Quiero hablar, ya para entrar en la recta final del programa, sobre esas declaraciones que dio el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, quien reconoció que este problema de la cadena de suministros va a durar hasta el año entrante, y también se mostró dudoso al respecto, pero aprovechó para hablar de la ley de infraestructuras. Entonces, les quería preguntar si esto no se toma, esta crisis, también para un poco politizar, Guillermo, un poco para utilizar ese ambicioso plan de infraestructuras que tienen allí en Estados Unidos, porque de aprobarse y empezar y a ponerlo en marcha, pues eso no va a solucionar la crisis de suministros de la noche a la mañana. La crisis es ya y el plan pues se demora en desarrollarse. Entonces, se confunden 2 cosas, claro, se politiza. Pero así funciona mucho la economía americana. O sea, siempre se utiliza, digamos, una situación crítica para chantajear al oponente en una cosa que es estratégica para mí. Y así funciona siempre. Pasó con el techo de la deuda ahorita, hace 3 semanas, que los republicanos dijeron no vamos a subir el techo de la deuda. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué quieren? No queremos que no vayan estos proyectos, que no tienen nada que ver con la estabilidad macroeconómica de Estados Unidos ni nada de eso. Entonces, Estados Unidos juega mucho así. Yo creo que el plan de infraestructura de Biden, que ha estado ahí durante mucho tiempo y no se ha podido justamente porque el Congreso no aprueba, pero ahora es necesario, ahora ya no es que quieran o no quieran, es una muy buena jugada en esta época. Casi todos los países, uno de los renglones que más están, digamos, utilizando para generar crecimiento económico es la infraestructura, porque pues tiene una cantidad de material, o sea, demanda una cantidad de materiales, sí, demanda mano de obra, demanda. Entonces yo creo que es bueno que apele al plan de infraestructura, además de que es estratégico para los demócratas, porque vienen elecciones importantes ahorita en febrero. Sí. Entonces, pero digamos que yo creo que es una muy buena jugada del secretario. Yo no creo que lo esté politizando, yo creo que en realidad el país lo necesita. Magdalena, puntualmente usted tocaba el tema y nos daba los precios de lo que vale un flete desde China hasta el puerto de Montevideo. Me llama la atención que, por ejemplo, Uruguay está negociando un TLC con China en este momento en el que no se puede garantizar una cadena de suministros de manera satisfactoria. También se politiza, se puede avanzar en este tipo de proyectos tan grandes en medio de esta coyuntura. Uruguay no está negociando un tratado de libre comercio, piensa hacerlo o está planteada la situación como para que comience la negociación, pero aún no ha comenzado. Hay algunos, no quisiera usar el término escollo, pero bueno, hay algunos temas jurídicos todavía dentro del Mercosur a seguir discutiendo. El tema del aumento del precio de los fletes y cómo afecta, como decíamos, a América Latina, creo que siempre hay que tener presente que
no es únicamente la pandemia o la sindemia. Hay muchos otros factores que pueden estar influyendo. Las navieras durante el 2020 tuvieron una ganancia muy superior a años anteriores. Por tanto, el gran debate que estamos teniendo en este momento es si el aumento en el precio de los fletes es únicamente por problemas de vacunación de los funcionarios en puertos o en puntos de frontera y menos funcionarios. A esto se le suma el aumento de la demanda o en realidad también hay un deseo de mayor lucro por parte de las empresas. Me parece que ese es un tema a traer al debate y que deberíamos seguir analizando. Sí, lastimosamente ya estamos llegando a la recta final. Magdalena, me quedan 2 minutos para hacer las conclusiones. Comienzo por Daniela en la Ciudad de México. Las conclusiones ya para la recta final. ¿Qué va a suceder? ¿Qué piensa usted que pueda suceder? No tenemos bola de cristal, siempre lo digo yo en el cierre del programa, pero ¿qué cree usted que pueda suceder con este tema? Pues primero tendremos que ver cómo cierra el año. Ya mencionaba que viene una temporada importante en la cual será una oportunidad también para incentivar el consumo local. Y sin duda, como mencionaron mis colegas, será una buena oportunidad para que regiones como la nuestra, Latinoamérica, que tampoco está tan pegada o depende tanto como Estados Unidos, ¿no?, de una cadena de suministro con el sudeste asiático, podamos empezar a hacer este tipo de decisiones que incentiven el consumo local. Y también quizás como consumidores será importante, como ya se mencionaba, ¿no?, estar viendo de qué manera estamos consumiendo productos con una cadena de suministro más ética y más verde. Sí. Guillermo, por acá en el estudio de France 24, su conclusión, 30 segundos. Yo creo que vamos a tener una inflación galopante hasta más o menos mediados o el tercer trimestre del próximo año. Creo que la situación en Estados Unidos le va a pegar al crecimiento y creo que eso nos va a afectar indirectamente. Eso quiere decir que va a haber una devaluación del dólar que no estábamos esperando porque tenemos muchas divisas en este momento para Colombia. Pero creo que todo va a ser temporal, más o menos 6 meses. Magdalena, rápidamente, me quedan 30 segundos, por favor. Espero que la crisis sea una oportunidad, como decíamos, para cadenas globales de suministro más verdes y más limpias, pero también para mayor autonomía de América Latina y no tanta dependencia de estados como puede ser Estados Unidos o China. Daniela, a Magdalena y a Guillermo les agradezco por haber estado con nosotros en el programa, habernos explicado en palabras un poco más simples esta crisis de suministros a nivel internacional y habernos ayudado a armar este rompecabezas. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con la programación de France 24.